Buenos días, tardes o noches, ingeniero, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a plantear un poco sobre un solo código trabajando como punto con vectores. En este caso será sacando el número mayor y el promedio de los números que se encuentran dentro del vector. Pero primero vamos a profundizar un poco qué es un vector en cuanto se refiere a la programación. Un vector se refiere a la parte de un mecanismo en el cual podemos organizar y cuadrar ciertos datos dentro de, por ejemplo, algún vector que se determina mediante tamaño y se representa mediante una flecha llena de casillas. Y estos pueden tener, dependiendo del número de datos que vayamos a tener, ciertos casilleros de los valores en los que se van a llenar. Y mediante los vectores podemos determinar ciertas ecuaciones que podemos realizar para estos fines, para poder simplificar mucho más las operaciones que necesitamos, como pueden ser las sumas, restas, multiplicaciones, sacar promedios, etcétera, divisiones. Y bueno, en este caso vamos a sacar el promedio de ciertos números que se encuentran dentro de un vector y el número mayor que hay dentro de cada vector. ¿Okay? Este, para cerrar un poco este punto de introducción sobre lo que son los vectores, bueno, calvo. Eh, bueno, los vectores eh, son implementaciones, son herramientas de almacenamiento que se organizan mediante celdas en las cuales podemos organizar ciertos datos y determinar y sacar diversas operaciones dentro de ellos y trabajando con ellos. Así podemos simplificar mucho más los procesos sin tener que estar desgastando mucho los recursos de la computadora al momento de operar con ellos. Bueno, a continuación vamos a pasar un poco con el diagrama de flujo del promedio de lo que hay dentro de un vector. Así vamos a ir comprendiendo poco a poco y después pasaremos a la parte del pseudocódigo en el programa PCA y vamos a interactuar un poco con cantidades no muy grandes, ya que quiero hacer el video lo más sencillo, pero a la vez completo posible para no estar divagando un poco entre cantidades. Volvemos aquí con lo mismo. Aquí se verá mi mano, ya que bueno, está la silla y aquí está el escritorio de la computadora y no le va a grabar con el teléfono porque se verá horrible. Bueno, no horrible, sino que me gusta cómo es el audio de la computadora y la claridad con la que puedo trabajar. Pero bueno, aquí encontramos el diagrama de flujo de lo que se refiere a sacar el promedio de un vector, de las cantidades que hay dentro de un vector. ¿Okay? Bueno, se va entendiendo un poco. Bueno, primero iniciamos dictando el nombre del algoritmo, que es promedio del vector. Luego definimos el tamaño, que podemos tomar en la letra una variable, definir la suma del vector y por último ingresar el tamaño del vector, que en este caso lo determiné como n. Luego, después de definir el tamaño del vector, determinamos la suma, que es equivalente a 0, y dimensionamos el vector para poder obtener las operaciones y así determinar el tamaño mediante la división del vector con el cual estamos trabajando sobre el tamaño que hemos planteado, de las cantidades que hemos planteado. Ingresamos los elementos del vector, volvemos a sacar tamaño si es que para poder determinar si el promedio de una forma mucho más satisfactoria y sacamos la suma y finalmente la suma la dividimos por el resultado la dividimos por la cantidad de números que hay dentro del vector, así sacamos el promedio. Y por último ya, bueno, aquí no se ve. Tranquilo, tranquilo, muchachos. Aquí arriba está el internet. Pero bueno, y ya puedes sacar el promedio, se determina el promedio del vector mediante la definición y se acaba el algoritmo. Realmente, bueno, si le soy sincero, fue un poco difícil tratar de gestionar un poco esta operación, pero podemos plantear que, bueno, aquí hay información un poco de vector. Es un poco complicado
complicado al inicio, al momento de hablar de lo que se refiere a un vector y a las operaciones que se pueden relacionar con estas. Pero al momento de ir entendiendo poco a poco, entendemos que los vectores se planearon como una medida para evitar el excesivo uso de recursos de nuestro equipo y así evitar tener que ingresar dato por dato, sino que ya vamos a poder tener un punto máximo, un punto mínimo y así poder determinar las operaciones que vamos a realizar. Y bueno, como resumen, aquí podemos obtener el promedio de un vector mediante un diagrama de flujo que el mismo programa lo plantea, lo cual está bien ya que facilita mucho más al momento de trabajar con los vectores para las ciertas operaciones que se van a realizar y sin tener que estar desarrollándolos al inicio punto por punto. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la parte del escritorio a explicar un poco más a fondo sobre lo que se refiere a la programación del vector. Y bueno, nos vemos en un momento. ¿Sí, Rico? Este, bueno, primero, al construir nuestro algoritmo, planteamos un nombre, el cual se refiere al promedio del vector, son las cantidades que vamos a introducir después de ¿ok? Aquí introducimos el nombre del vector, el tamaño, hay que priorizar, se puede utilizar letras mayúsculas, tratarse de una imagen que, o sea, el programa está en español, pero hay otros lenguajes que solo se usan en inglés, que son la gran mayoría, se prefiere utilizar variantes al momento de expresarse. Y, definir el tamaño del vector, determinar i como entero, y definir la suma del vector para poder así sacar el promedio, que lo vamos a definir como un número real. Bueno, después, el siguiente paso que se va a observar es escribir e ingresar el tamaño del vector. O sea, vamos a terminar para que el usuario busque y implemente el número de casilleros que se encuentran dentro de ese vector para así poder después ingresar los datos. Y ahí después leemos el tamaño del vector después de haber ingresado el número de casilleros. Y ahora vamos a determinar que la suma es equivalente a 0 para poder así sacar las dimensiones, poder dimensionar el vector. Sacamos la dimensión por el tamaño del vector y el vector i que va a ser equivalente a 1, este va a ser equivalente al tamaño del vector, o sea, las cantidades casilleros que se encuentran. Vamos a realizar y a escribir el elemento, o sea, se refiere a escribir todos los números que se encuentran dentro de ese casillero y así irlos seleccionando uno a uno, poco a poco, para así poder después sumarlos y dividirlos por la cantidad de casilleros que hay y así sacar el promedio que se encuentra. Por ejemplo, ingresar el elemento, o sea, los números del mundo de los casilleros y seleccionamos fin de esta función y ahora simplemente sacamos el promedio, que el promedio es la suma del vector por el tamaño sobre el tamaño del vector y así sacamos el promedio del vector y se acabó el ejercicio. Es prácticamente la base de sacar un sistema de calificaciones que también se utilizan, por ejemplo, aquí en el caso de colegios y universidades, pueden ser, supongamos que tiene 4 notas, todas sacó 10, se suman los 4 10, dan 40. 40 dividido entre 4 da 10, o sea, el estudiante sacó un promedio de 10, es exactamente lo mismo. Bueno, para tener esto un poco más arraigado, vamos a verlo un poco paso a paso para poder comprender de una mejor manera. La verdad que este programa es bastante interactivo, la verdad. Total, 18 años total. Aquí como le está indicando, va a buscar el tamaño del vector, vamos a determinar cuántas numeraciones de celdas hay. Por ejemplo, aquí le voy a poner 5 celdas. ¿Okay?
va a ir bajando poco a poco, la suma la va a determinar que es cero y ya vamos a empezar el número de elementos que hay dentro de cada casilla. Por ejemplo, aquí, el casillero número uno le vamos a poner un 4. Ahí va a seguir seleccionando hasta llenar todos los 5 casilleros que seleccionamos. Aquí le vamos a poner un 6, un 7. Se parecen las notas a los números. Después de haber ingresado cada uno de los elementos que se encuentran dentro de los casilleros, el programa va a proceder a realizar la suma y la división para así sacar el promedio. Aquí está analizando paso a paso. Primero, replanteándose todos los valores que hemos ingresado, que son 5, 4, 6, 7, 9 y 2. Y ahora último, sí, sacó el promedio que es de 5, 6. ¿Qué podemos comprobarlo? Una calculadora, puede ser una calculadora normal, científica, una calculadora común que nos sirva para hacer división o hacerlo a mano. Pero en este caso vamos a ocupar una calculadora mucho para que sea mucho más rápido, para no quedarnos trabados solo en un mismo elemento, sino avanzar a la suma de todo esto da 28. Bueno, se corta. Vamos a seguir. Bueno, después de haber implementado cada uno de los números, que en este caso vamos a volver a plantear para. Bueno, vamos a sentarnos directamente al paso final. Seleccionamos que los números eran 5 casillas, eran 7, 9, 2, 6 y 4. 5.6. Esto si lo sumamos da 28. No, no sé. Bueno, 28. Y lo vamos a dividir por el mismo número y vamos a ver que efectivamente nos da 5.6 de resultado. Así funciona. Es simplemente como sacar un promedio general, exactamente se hacen las mismas operaciones, solo que en vez de consumir tantos recursos al ordenador, simplemente se le busca un método para simplificarlo de la mejor manera y así no estar ingresando uno por uno los datos, sino que simplemente determinamos el tamaño del vector y simplemente ingresamos los elementos, nada más. Bueno, vamos a pasar, voy a pasar a explicar un poco el diagrama de flujo de cómo determinar el número mayor dentro de un vector para así después pasar al pseudocódigo. Bueno, continuamos aquí. Vamos a seguir con el segundo diagrama de flujo después de haber explicado el pseudocódigo de cómo sacar un promedio dentro de los datos de un vector. Bueno, aquí podemos observar el diagrama de flujo. Voy a tratar de no enfatizar tanto en contexto, sino para pasar directamente y dar una mejor conclusión ya en la práctica. Bueno, aquí está el diagrama de flujo. Pero, bueno, en todo caso podemos llamarlo vértice mayor y vamos a definir el número que está con la variable n no sé, con el valor del vector que es w, si es mayor, si es menor. Vamos a ingresar el tamaño del vector y vamos a leer el número que hemos ingresado. ¿Por qué? Después de eso vamos a dimensionar el vector con un máximo de 300. Puede ser más, puede ser menos, pero yo le puse 300 ya que no va a abarcar hasta ese punto, no va a tener lectura hasta ese punto. Vamos a ingresar el número del vector y después de haber ingresado todos los datos, dependiendo del tamaño del vector, por ejemplo, si ingresamos que es un vector de un tamaño de 4 casillas, 4 valores, supongamos, y teniendo en cuenta todos los valores de las casillas, por ejemplo, en la casilla 1 iría un 2, en la casilla 3 iría un 5, en la casilla 2 iría un 1, por ejemplo, ahí determinamos 3 casillas. Ahora, lo que hace este pseudocódigo es determinar cuál es el valor de todas esas casillas que es mayor. En todo caso sería el valor de la casilla número 3, ya que es 5. ¿Ok?
Esto es todo lo que hace aquí, por ejemplo, aquí el vector, aquí ya está determinando mediante el vector uno, que así fue denominado el vector con el que trabajamos, el vector uno y el índice de cada uno de los vectores. Y ahora vamos a determinar si el número que ingresamos dentro del vector es mayor o si no, mediante un selector y determinamos si es mayor. Después de eso, vamos a determinar que el número mayores, por ejemplo, en el ejemplo que les di, es 5. Y así mismo se va a mostrar en esa y se encuentra posicionado en la casilla número 3. Y bueno, así funciona este pequeño algoritmo representado en un diagrama de flujo. Vamos a pasar al momento a explicarlo en la práctica, en lo que se refiere a pseudocódigo. ¿Ok? Bueno, después de haber explicado un poco sobre lo que se refería al diagrama de flujo, haber explicado un poco, contextualizarlo en unas palabras mucho más simples, vamos a pasar a lo que se refiere al pseudocódigo. El nombre del algoritmo es el vértice mayor de un vector, que se refiere también, o sea, a la partitura en donde más alto se encuentra el vector, o sea, el elemento mayor del vector. Pero bueno, aquí podemos definir que el número se va a encontrar dentro del vector va a ser n y el nombre del vector va a ser w. Así vamos a sacar el índice mayor y lo vamos a definir como un número entero. Después vamos a definir el vector entero como el vector como un número entero. Y así vamos a ir poco a poco determinando cada uno de los valores. Por ejemplo, ingrese el tamaño del vector. O sea, vamos a hacer lo mismo que la operación pasada, pero aquí no va a sacar un promedio, no va a operar nada más, simplemente va a determinar qué número es mayor dentro del vector. Y el límite de las dimensiones del vector va a ser 300, o sea, hasta ese número es el tope. Si llega más de eso, la lectura se corrompe y no nos da el resultado. Por eso siempre es mejor escoger lecturas que sea un poco difícil de alcanzar, pero no imposible para que no consumir tantos recursos. Bueno, el nombre del vector va a ser W. Vamos a determinar el tamaño del vector, el índice, y vamos a determinar la operación. Por ejemplo, si vector W es mayor que la cantidad dentro de, por ejemplo, la celda número uno, ese número va a ser mayor. Y así mismo va a ir comparando una a una cada una de las celdas, de manera mucho más simplificada. Este índice menor, y vamos a acabar con la función de fin para y vamos a escribir el número mayor del vector o sea, va a determinar el número que dentro del vector que es mayor y en qué casillero se encuentra, o sea, por ejemplo, se encuentra en la posición, o sea, en el índice, la celda en donde se encuentra, por ejemplo, puede ser en la celda 3. Vamos a proceder a explicarlo de paso a paso. Ya me llegamos al momento de leer el número. Por ejemplo, le vamos a determinar que tiene 7 celdas. Ahí va a proceder a leer, nos va a poder permitir ingresar el número que se encuentra en cada una de las celdas. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 14, a volver a plantearse el ejercicio. Aquí le vamos a poner 5, 9, 13, 2, 1 y el día que nací. Ahora va a proceder a analizar cada uno de los números y va a determinar qué número es mayor dentro de este vector, o también llamado arreglo, que también se lo puede determinar como arreglo. Según he leído y he visto en varios videos, se le determina como arreglo. Aquí el algoritmo simplemente está ya simplificando y analizando cada uno de los valores que le he dado y nos va a mostrar que el número mayor va a ser que esté en la celda número 7, ya que es el más lejos del 0 se encuentra. Y, y aquí está como lo acabo de confirmar, el número mayor del vector es 17 y se encuentra en el índice 7, o sea, en la celda número 7. Y así funciona este algoritmo. Es para determinar, por ejemplo, sacar un destacado dentro de
algoritmo, sacar algún elemento para, ¿cómo podría decirlo? Para determinar una mejor forma de sacar algo destacado dentro de una misma operación. No me queda nada más que agregar. Este algoritmo nos ayudó para buscar y determinar el número mayor dentro de celdas de la operación del vector. Muchas gracias por la atención. Vamos a proceder un poco a la conclusión y así un poco, pero vamos a proceder. Para concluir y cerrar el video de la manera, voy a dar una pequeña conclusión en resumen sobre lo que se refiere a los vectores, las operaciones que se pueden hacer y hablar un poco sobre las matrices. Bueno, los vectores son, bueno, como ya he mencionado durante todo el video, son conjuntos de casilleros en los cuales se pueden rellenar mediante datos y estos datos se los pueden operar ya sea en diferentes operaciones o simplemente como compilaciones para poder desarrollar algún otro resultado. Y las matrices son prácticamente lo mismo, solo que en una escala mucho mayor. ¿A qué se refiere? Y que tienen que tener relación entre sí. Se refiere a un conjunto mayor de casilleros en los cuales se rellenan con más datos y todos agrupados en una sola, ¿no? No es como un vector que se termina el tamaño del vector y ese tipo de casilleros. No, las matrices hablan también de la agrupación que hay entre todos estos y dependiendo si es una 3x3, 2x2, dependerá mucho del caso. Pero bueno, esto ha sido todo, esperando que haya sido de su agrado, ingeniero, que tenga un excelente día y que haya quedado más claro el tema. No me queda nada más que agregar que muchas gracias. Nos vemos en la próxima.